Buenas noches, hermanos. Dios les Buenas bendiga. noches. Mañana Buenas noches. tenemos vigilia. Mañana es viernes de vigilia. Gloria a Recuérdese, Dios. ha habido al inicio una oración especial por la familia, ¿verdad? Amén. Conéctese con su familia, haga tiempo. Es viernes. Varias veces has dicho, los patojos están estudiando, y sí, es cierto, pero es viernes. Y si se quedan desvelados ahí por otra cosa, téngalos un ratito ahí y ore Amén. con Amén. sus hijos, Amén. bendígalos. El Señor va a hacer cosas especiales y maravillosas en este estudio, y mañana viernes los esperamos en la vigilia. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Ella es alimento, Padre. Dice tu palabra que ella es más dulce que la miel. No solo es alimento delicioso. Gracias por abrir la palabra tuya, Señor, a nuestro corazón. Enséñanos, enséñanos y danos fuerza, Señor, para ser fieles a la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Vamos a continuar Apocalipsis 12, 7 al 12. Amén. Amén. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aleluya. Y de la palabra del testimonio. Amén. De ellos. Amén. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aleluya. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Amén. Bueno, comencemos con el versículo 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, la primera cosa que tenemos que ver aquí es: ¿quién dio esta gran voz? Entonces oí una gran voz en el cielo. ¿Quién? ¿Fue Dios? No. No pudo ser Dios. No. ¿Fue un ángel? ¿Un ser angélico? Tampoco. No pudo ser. Ahora, ¿pero por qué? Es que la misma Biblia tiene que darnos la respuesta. Lo que dice el final del versículo: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, de nuestros hermanos. Los ángeles y nosotros somos hermanos. No. Entonces no puede ser ángel. No. No puede ser Dios. ¿Y somos hermanos de Dios? No. Tampoco somos hermanos de Dios. No. Entonces, ¿quiénes son los únicos? Los hombres redimidos. ¿Qué cosa más tremenda? Hombres redimidos. Correcto. Hombres redimidos. ¿Y dónde estaba la persona que dio esa gran voz? En el cielo. Y eso es un detalle muy puntual y precioso de esto. ¿Dónde están los hermanos? Los redimidos. En el tiempo de la gran tribulación. En el cielo. En el cielo. Allá están hablando. Y no pueden mandar la grabación para allá para que se pongan un par de bocinas allá arriba. No. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y qué están? La alabanza es porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Wow. La obra de Satanás de acusar termina hasta aquí. Hoy día tenemos y necesitamos un intercesor y abogado para librarnos de estas acusaciones. Mire qué interesante esa aplicación. ¿Ya terminó el trabajo satánico de acusar? No. Y le voy a decir una cosa. Satanás ataca
con razón o sin razón. Y nosotros tristemente podemos creerle con razón o sin razón. Es que a veces es pura mentira y nosotros sabemos que es pura mentira, pero todavía afecta, todavía molesta. La sombra nos está asustando. Nos asusta. Y por eso es que Jesucristo tomó allá 2 lugares maravillosos que dice la palabra. ¿Cómo es que dicen aquí? Lo asustan a uno con el petate del muerto. Es que dicen, muerto. ¿verdad? Hebreos 7:25. ¿Cómo dice? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por nosotros, para interceder por mí. Aquí hay una cosa bien importante que hay que leer. ¿Viviendo cuánto? Siempre. ¿Cómo? ¿Viviendo cuánto? Siempre para interceder. ¿Cuánto tiempo necesitamos una intercesión de Cristo? Siempre. O sea que la vida. La cosa no está fácil. La cosa no está fácil. Mire, hermano, hay cierta clase de personas aquí en la tierra que tienen su abogado personal y lo han hecho rico. Lo han hecho rico porque a cada rato tienen clavos, a cada rato tienen clavos. Parecen ferretería llenas de clavos. Sí, pues pura caja de clavos. Qué interesante. Así también es la vida del creyente. Así también es la vida del creyente, hermano. Los ataques satánicos son constantes y terribles. Por eso Jesús tiene que vivir siempre. Volvamos a poner el versículo, por favor, de Hebreos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Viviendo cómo? Siempre para interceder por ellos. Es Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Esa es la palabra que estamos leyendo. Y en esto que decías hace un momento de interceder por cosas que el diablo está acusando con cosas que son y cosas que no son, creo que parte del crecimiento espiritual es entender que Cristo murió por nuestros pecados y que lo que quedó atrás, esa vida vieja, esa vida pasada, el Señor ya la dejó atrás, y hay mucha gente que lamentablemente no avanza en su caminar con Dios porque viene cargando eso aquí atrás y le cree más a la acusación del diablo que a la verdad de Dios. Fíjate que va caminando un hombre, un videíto que me mandaron. Un hombre va caminando con unos cocos aquí en el hombro y con una perihuela, una carretilla de esas de construcción. La lleva aquí cargada, también lleva cargada la carretilla y los cocos. Y viene un amigo y lo para, pero así como quien dice, ¡ah! Le quita los cocos y los pone en la perihuela. Y el tipo le dice, ¡gracias! Y entonces agarra la perihuela y se le lleva aquí también. Bien gallo. Sí, tristemente. Pero nos ha pasado. Eso es lo que nos pasa. Sí. Hay quien lleve por nosotros. Hay quien lleve por nosotros, ¿verdad? Entonces, Él es intercesor, pero no solamente es intercesor. Primera Juan 2:1, ¿qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Fíjese, hermano, que el Señor no va a cerrar su oficina de abogado hasta que el acusador sea quitado. Amén. Hasta que el acusador sea quitado. Fíjese que es bien interesante. Estaba escuchando de un abogado que le estaba diciendo una persona, mire usted, y yo que ya tuve un proceso y me condenaron por ese proceso y estuve en la cárcel no sé cuántos años, ahora ¿cómo limpio mis antecedentes? Y entonces le dice, mira, tenés que ir, y le dice a dónde tiene que ir y qué tiene que hacer esto y esto, que vos ya pagaste, así que le dan una hoja que significa no sé qué cosas, pero después de eso, esa hoja que te den, todas las veces, por lo menos en un año, que querés ir a sacar antecedentes, tenés que llevar esa hoja. Sí, pues, sí. O sea, ahí quedó la manchita. Ajá.
Y entonces, hermano, por eso Dios no va a cerrar su oficina de abogado, ni de intercesor, ni de abogado. Nunca. Y no se nos olvide que Él es intercesor en el momento de la guerra, como Pedro cuando estaba hundiendo, ¡sálvame! Pero también en el momento de tener clavos de verdad. Sí, cositas que sí están. Porque dice, si alguno hubiere pecado. Abogado. Yo pecar yo. Bueno, o sea, dígale a Jesús, de por gusto te hiciste abogado porque no vas a recibir ni un centavo de mi mano. No, cuidado, hermano. Si Él dijo, voy a ser abogado, es porque tiene sabe razón. la necesidad que yo tengo. La necesidad que yo tengo. Que es Él es intercesor. Y Él es abogado. ¿Hasta qué? Hasta que en esa guerra Expulsen. al diablo le quiten su mesita de huizache y para el suelo. En el nombre de Jesús. 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está expresada la clave de la victoria nuestra sobre Satanás. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre derrota las acusaciones de Satanás. Las acusaciones del diablo no significan nada en nuestra contra, porque Jesús ya pagó el precio de la pena que nuestros pecados merecían. Podemos ser incluso peor que las acusaciones de Satanás, pero aún somos hechos justos por la obra de Jesús en la cruz. Qué maravilloso, ¿eh? Fíjate que unos hermanos de la iglesia, su hijo ahora ya es un joven, pero cuando eran niños, en un centro comercial, entraron a una tienda donde venden zapatos y venden calcetines y cintas y todo eso, ¿verdad? Es una zapatería, pues. Y dice que entran y comienzan a ver algunas cosas, pero ellos llevaban dinero para comprarle un par de zapatos al niño. Pero el niño vio unos calcetines bonitos y que le gustaron. Y dice, papá, cómpramelos. Y le dice, hijo, no me alcanza, es que te quiero comprar, tenemos que comprar los zapatos, para los calcetines no nos alcanzan. Pero ahí dieron 2, 3 vueltas, esperaron a que pagaran. Y hermano, cuando salen de la venta, pi, 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 y entonces el empleado, policía, ¿verdad? Sí. Sale y le dice, mire, disculpe, vamos a ver si le quitamos la alarma esa de contrarrobos a los zapatos. Y sí, en efecto. Y cuando salen otra vez, pi, 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 el niño se había llevado los calcetines. Y entonces, pero como los papás, ellos sabían que no estaban llevando nada, y no se les había ocurrido que el niño llevaba los calcetines. Y entonces, no sé cómo ocurrió de que descubrieron que la criatura lo llevaba. Era él. Y sabe qué hicieron los papás con un esfuerzo, saber cómo pagaron los calcetines. Pagaron los calcetines. Pero el niño temblaba porque él sabía que por causa de él estaba pasando eso. Pero su papá pagó. Y tal vez seguía temblando, pero ya había una victoria. Ya no había deuda. No porque el niño, no sacó los calcetines y los devolvió, no. O que sacó él sus ahorros y los pagó, no. Su papá pagó. Y hermano, eso, oiga, mi papá pagó, dígalo, todo lo que yo debía. Todo lo que yo debía, mi papá lo pagó. Hay versículos preciosos en la palabra que tenemos que tenerlos en mente acerca de eso. Efesios 1:7. ¿Qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos perdonó nuestros pecados. Redimir es pagar. ¿Qué hizo el papá con los calcetines? Lo redimió. Lo redimió. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sí, mire qué cosa más maravillosa. Aunque es importante recalcar
que no debemos tener la sangre de Jesús como un asunto supersticioso. Ay, es que cuando yo digo la palabra la sangre, cuidadito con que esto se convierta en algo supersticioso. Su sangre no es una poción mágica. Exacto. Ni tampoco su sangre, no es tampoco su sangre literal. No. Literal. Es como los católicos cuando toman la hostia, dicen que se convirtió literalmente, eso dejó de ser trigo, ya no es trigo, sino que es carne. No, papito. Por eso eso se llama transubstanciación. Y ese es el punto que sostienen los católicos. No, eso sigue siendo trigo. Si lo llevas a un laboratorio, te vas a dar cuenta que sigue siendo trigo. Nos recuerda el pan, el sacrificio de Cristo. Cuidado con usar eso de la sangre como algo supersticioso. Yo escuchaba a dos siervos de Dios hablando de esto un día, justamente sobre eso, y realmente reflexionaba mucho en cómo hemos mal utilizado eso como un amuleto, decía uno, y un hombre serio de Dios diciéndonos justamente eso, que no podemos llevar a la superstición esto, ¿verdad? Y utilizarlo a diestra y siniestra, como el católico tiene un crucifijo, porque decía él, parece que esto fuera el rosario del evangélico, dice, o el crucifijo, y lo estaba diciendo alguien, un estudioso de la palabra, un hombre que cree como nosotros creemos, y sí tiene mucha razón, ¿verdad? Mire, si la sangre literal fuera la que limpiara, el romano que le pinchó el costado a Jesús, a él le cayó sangre. Sí. A él le cayó sangre. Y hubiera sido salvo. Él sería salvo, pero no, es que no se refiere a la sangre. No. Es el significado. ¿De qué nos habla entonces la sangre? La sangre nos habla de la muerte física real de Jesucristo en lugar nuestro, delante de Dios. Cuando decimos la sangre de Cristo, estamos resumiendo ahí el sacrificio de Cristo, que Cristo murió a favor de nosotros. Esa muerte literal es nuestro lugar y el juicio en nuestro lugar, y el juicio literal que Él llevó por parte nuestra. Eso es lo que nos salva. Él murió por nosotros. Amén. Cuando la Biblia habla de su sangre, enfatiza la muerte de Jesús. Él no solamente sufrió, Él murió. Sí, es que cuando decimos su sangre es como la vida del hombre en la sangre está. Entonces, se te saca la sangre, te sacó la vida. Entonces, cuando decimos la sangre, lo que queremos decir, ¿hasta dónde llegó su sufrimiento? Hasta la muerte. Hasta la muerte. De lo sumo. Hasta la muerte. No es aquello de que Jesús ahí se quedó en la cruz y cuando estaba como en coma, lo bajaron. Hermano, óigame, ya hay, entre comillas, cristianos que creen eso. Que Jesús no resucitó. Que lo curaron. Ay, amados hermanos. Qué cosa más tremenda. Ahora, cuando se habla de la sangre, entonces se habla de su muerte completa. Pero cuando la Biblia habla del Cristo cordero, como cordero, el énfasis está en su obra sustitutiva, debido a que el cordero de la Pascua moría como un sustituto de lo que se presentaba. Amén. Como la sangre del cordero conquistó a Satanás en la vida del creyente. Amén. Recordemos que la muerte de Jesús es nuestro sustituto. Él nos trae victoria. Esa victoria. Pero ¿cómo es que se aplica? En primer lugar, la sangre de Cristo es efectiva porque su victoria es nuestra victoria. Satanás ya ha sido literalmente y verdaderamente vencido por medio de la muerte del Señor Jesús. Satanás ya es un enemigo vencido. Y por fe nos apropiamos de esa victoria del Señor como nuestra, ya que Él triunfó en mi naturaleza. Él triunfó en mi naturaleza. Amén. Y a nosotros los cristianos entonces nos toca pelear con un enemigo vencido. Pero nos toca pelear. Exactamente, nos toca pelear. Otra manifestación maravillosa de la obra de Jesús en la cruz es que significa que tanto nos amó
y nos ama el Señor. El amor fue tanto que llevó a enviar a su único hijo a morir en la cruz. Eso dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo es sustitutiva, porque Exacto. me quita a mí de donde yo tenía que estar. Y murió por los pecados. Por los pecados. Murió mi muerte. Pero también quiere decir que tanto nos ama. Pero ¿qué otra cosa quiere decir la muerte de Jesús? La muerte de Jesús en la cruz, en nuestro lugar, revela la verdadera naturaleza del pecado. Y esto nos debe impulsar a luchar contra el pecado siempre. Mire, Satanás hace que el pecado parezca placentero, chilero. Agradable. Pero la cruz revela que el pecado es desgracia y amargura. Si Jesús murió debido al pecado, los hombres debemos entender que el pecado es un poder asesino, es un poder de muerte, es una desgracia, La muerte de Jesús en la cruz es nuestro sustituto, el cual nos compra como propiedad personal de Dios, y esto nos debe impulsar a vivir para Dios. Hermano, la motivación más grande para vivir una vida santa y una vida fiel es cuánto le costó a Él comprarme. ¿Cuál fue el precio? ¿Verdad? ¿Cuál fue el precio? Entonces, esto es la sangre del Cordero. La sangre quiere decir que murió. El Cordero que murió en sustitución. Murió, tomó mi lugar. No fusilen a Danilo, fusílenme a mí. Exacto. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice la Biblia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso también nos recuerda el sacrificio de Cristo. Yo ya no me pertenezco a mí mismo. Correcto. Porque fui comprado a precio de sangre. Ay, sí. Mi amado hermano, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Mire, pues no tomemos la sangre de Cristo como que si es un abracadabra. Como esa cosa que desde niños. Saber de dónde. Saber desde dónde, pero que es interesante. No la tomemos como un abracadabra, como un encantamiento. La sangre. No. Lo que sí nosotros sabemos es que esa sangre preciosa quiere decir, Él murió por mí. Y cuando dice la sangre del Cordero, quiere decir que Él lo hizo, murió por mí y me quitó a mí del lugar y se puso Él para recibir todo el castigo. Y que entonces ya mi deuda está completamente pagada. Amados hermanos, esto es lo que está diciendo aquí y es la base de nuestra victoria cristiana. En el nombre precioso de Jesús. Dios les bendiga. Antes de terminar el programa, queremos orar un momento. Amén. No estamos diciendo que no hay que decir la sangre de Cristo. No, por supuesto. Lo que queremos decir es que cuando usted diga la sangre de Cristo, que sepa que usted está diciendo, Él murió por mí. Quiero testificar algo bello que ha sucedido en toda mi vida cristiana, que desde muy niña aprendí a orar con esa fe en que la sangre de Cristo nos ha limpiado. Amén. Porque lo aprendí no sé a qué edad de mi niñez, pero lo aprendí con mi abuelita, con mi mamá, y que siempre orábamos así, que el Señor nos cubriera con su sangre. Mi abuelita acostumbraba siempre que nos despedíamos de ella, que íbamos a estudiar a la calle, decirnos, te cubro con la sangre de Cristo, hijo, hija, Dios te va a cuidar, porque nosotros estamos siempre refugiados en sus brazos de amor, confiando que el sacrificio de Él es todo. Aleluya. Que Él murió. Aleluya. Él murió en mi lugar, en su lugar. No merecíamos, porque ese Cordero Santo, perfecto, que dio su sangre en vez de nosotros. Aleluya. Él murió en nuestro lugar, y eso nos debe de retar a nosotros, hermanos, a vivir en victoria, a vivir adorándolo y a vivir dando testimonio, dando fe de que
Él vive en nosotros y que Él quiere vivir en el corazón de todos aquellos que están oyendo esta palabra y que no le han pedido perdón por sus pecados. Les invitamos que aprovechen este tiempo de la gracia del Señor, que está invitando a que todo aquel que quiere recibirle en su corazón lo haga, porque es tiempo de salvación. Y vamos a orar y vamos a agradecerle una vez más a Él por su sacrificio. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Dios Todopoderoso, porque has tenido, Señor, en tu plan perfecto salvarnos a todos nosotros. Señor, ese amor tan grande que tú, Señor, lo mostraste a través de mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Nosotros no lo comprendemos en la plenitud, no tenemos las palabras suficientes para agradecerte por ese gran amor, por ese gran cuidado tuyo, Señor, de que planeaste que Jesús muriera en vez de nosotros. Él murió como un cordero, santo, perfecto. Murió por nosotros. Y ahí, Señor, en esa cruz derramó su sangre bendita, que nos limpió un día a los que ya lo tenemos en nuestros corazones. Y Padre, hoy oramos porque todos aquellos seres amados de nosotros, de todos nuestros hermanos que todavía no te han pedido perdón, que Señor, tu amor los convenza, tu Espíritu Santo los convenza de esa necesidad de tener una relación personal contigo, Señor, de rendirse a ti, porque Señor, qué glorioso es ese cambio que tú haces en todo aquel que te recibe. Gracias, amado Señor, porque tú dices, Señor, venid a mí. Venid a mí, y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Tú quieres, Señor, que todos procedan al arrepentimiento. Así dice tu palabra. Hoy es día de salvación. Hoy es día de rendirse al Señor. Y si usted está orando ahorita con nosotros, le animamos a decirle: Señor, perdóname. Yo me he alejado de ti, yo te he fallado, pero yo me rindo a ti. Porque, Señor, sabemos que ese es tu anhelo, que todos, por cuanto todos pecaron, están alejados de la gloria de Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has bendecido tanto, y nuestra fe es que tú vas a seguir obrando milagros, señales, prodigios. Tú oyes, Señor. Señor, cuántas oraciones hemos hecho en todo este tiempo, Señor, de estar estudiando Apocalipsis. En todas las noches que hemos estado orando, tú nos has respondido. Y nuestra fe es que tú vas a seguir respondiendo a cada necesidad. Señor, de salud, de provisión, de protección. Tú has sido bueno y tú vas a seguirte manifestando, Padre. Solo te decimos gracias. Gracias por oírnos. Gracias por lo que va a seguir pasando. Porque, Señor, tú eres soberano y tú tienes todo bajo control. Y tú dices también en Romanos 8:28, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú, Señor, tienes todo bajo control. Y gracias porque eso llena de paz nuestros corazones. Gracias por cuidarnos de esa manera tan amorosa como tú lo has hecho siempre. Gracias, amado Señor, por tus respuestas. Gracias en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador.
Amén. Sea bendito tu Aleluya. nombre, poderoso. Señor, Amén. En el nombre Amén. de Jesús. Gloria Amén. a Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados Amén. hermanos. Nos conectamos mañana en nuestra vigilia. Amén. Buenas noches. Amén.